Hola, soy Fernando. A continuación hablaremos sobre Redis, un tipo de base de datos muy interesante. Para empezar, Redis no se almacena en el disco duro ni en la unidad de estado sólido, como por ejemplo bases de datos que muy posiblemente tú conoces, como SQL Server, MariaDB, MySQL, Oracle, etc. Redis trabaja en la memoria RAM. La memoria RAM tiene la característica de ser mucho más rápida que una unidad de estado sólido o un disco duro, pero por desgracia es una memoria volátil. La información se pierde tan pronto pierda energía la memoria RAM, es decir, cuando la computadora o el servidor se apague, se pierde la información. Ahora te preguntarás, ¿de qué me sirve una base de datos en donde la información se pierde? Aquí es donde entra algo muy interesante, donde Redis no busca sustituir a una base de datos tradicional. Tú posiblemente puedes utilizar únicamente Redis, pero la idea es complementar una base de datos tradicional y poner de intermediario Redis, en donde Redis puede funcionar como caché. Es en donde a continuación hablaremos sobre bases de datos en memoria. En este caso la base de datos de memoria Redis. Redis actualmente es una empresa privada, pero es un tipo de almacenamiento de código libre. Tiene la característica de que es un modelo no bloqueante. El modelo no bloqueante permite que en la memoria RAM se hagan consultas de manera asíncrona, que de manera paralela se estén consumiendo cosas de manera ultra rápida. Es por eso que el acceso es ultra rápido. Y pueden ser persistentes mediante RDB o AOF. Esta manera de almacenamiento lo hace de manera Redis de manera automática. Tú puedes decidir cuál de las dos usar, pero no depender de esto, ya que cuando se apague la computadora y se vuelve a encender, Redis vuelve a tomar la información de este almacenamiento. Pero no es el almacenamiento final, es solamente un almacenamiento secundario que en caso de pérdida de datos todavía se tenga acceso a esta información. Pero, ¿qué es Redis? Es una base de datos de código abierto en memoria RAM. Redis almacena los datos como pares, clave, valor. La clave actúa como un identificador y el valor puede ser una cadena, una lista, un conjunto, un hash u otro tipo de dato en Redis. Las características principales de Redis es la velocidad, es en donde es increíblemente rápido, con latencias por debajo del milisegundo para la mayoría de las operaciones, siendo conscientes que a pesar de tener una gran cantidad de datos, miles de datos, muy posiblemente sea más interesante el utilizar Redis para hacer consultas de manera eficiente y muy rápida. La amplia gama de características, por ejemplo, replicación incorporada, un scripting en lenguaje de programación Lua, transacciones, mensajería PubSub y otras funciones avanzadas que explicaré a continuación. Versatilidad. También puede ser utilizado como base de datos, caché, intermediario de mensajes, entre otros. La latencia es mínima y el procesamiento es en tiempo real. La memoria RAM, al estar físicamente cerca del procesador de la computadora y las líneas bus de la memoria RAM entran directamente al procesador. Las características de la memoria RAM permiten que el acceso a los datos sean prácticamente instantáneos. Y de hecho, hay casos de usos muy interesantes, como caché de datos, almacenamiento temporal, que esto es muy posiblemente para lo que tú lo puedes utilizar. Te explico. Tú tienes, por ejemplo, algunos parámetros en tu base de datos tradicional, SQL Server, MariaDB, lo que sea. Tienes parámetros que muy posiblemente no cambian tan seguido. Puedes almacenarlos temporalmente en Redis. Ahora, tienes que hacer la lógica que si estos parámetros cambian, se actualicen también en Redis. Pero como son datos que no cambian muy seguido, no hay ningún problema, porque si de primera instancia buscas en la memoria RAM los datos, estos parámetros los puedes obtener de manera instantánea y tanto reducir la carga a la base de datos como para optimizar la respuesta y el consumo de estos servicios, ya que un servicio al estar procesándose, ya sea en el disco, en la unidad, el procesador o en una GPU, el contar con este procesamiento de manera tan instantáneo permite que los sistemas corran de una manera tan eficiente. La mensajería en tiempo real. Ese es otro caso de uso en la que tanto el caché de datos como la mensajería tengo experiencia utilizando. Cuando tú tienes Redis,
te permite almacenar los datos en tiempo real. Almacenar. Y aquí está interesante porque evidentemente en un sistema, en un servicio, puedes hacer publicaciones mediante WebSockets, mediante, por ejemplo, SignalR en .NET, etcétera, donde los mensajes en un chat de conversaciones o en un sistema de publicación de actualización de algún dato desde el servicio, te permite mantener actualizado prácticamente en tiempo real a todos los que estén conectados al Redis. Y por ejemplo, un servicio se puede suscribir a un canal PubSub. Más adelante lo explicaré. Son canales en donde cada vez que alguien se ha suscrito, en tiempo real recibe la notificación de que un dato cambió. En este caso es una notificación muy similar a las notificaciones de los celulares, en donde te aparece la notificación y tú la quitas. Ya no la puedes volver a ver, pero eres consciente que en ese momento en el que estás suscrito algo sucedió. Y eso que sucedió te puede invocar alguna consulta de los datos que se encuentran almacenados en una lista, etcétera. Es decir, un aviso. Tienes un servicio que a lo mejor se actualizó y gracias a la suscripción del canal PubSub, todos los que estén suscritos, los servicios suscritos, tienen ese aviso de que, oigan, me actualicé, vuelvan a revisar la lista. O mejor aún, que en esta notificación se mande la misma notificación la actualización para evitar hacer doble búsqueda. También existe la gestión de sesiones. Por ejemplo, cuando tú tienes un sistema en donde inicias sesión, tanto las contraseñas, los usuarios conectados, etcétera, se pueden almacenar temporalmente en la memoria RAM, ya que por default tú puedes gestionar en Redis cuánto dura una sesión. Si sabes que, por ejemplo, es muy poco probable que un usuario se conecte durante más de 24 horas seguidas, puedes poner por defecto que todos los datos que registres de sesiones, por ejemplo que un usuario se acaba de conectar, se almacene temporalmente para guardar el token JWT, la contraseña, ID de sesión, una cookie, etc. Las colas de trabajo también es algo muy interesante, porque cuando llegas a tener tareas asíncronas, pero que sean cargas de trabajo muy grandes, muy posiblemente, si tienes un servicio que esté constantemente invocándose por cada solicitud de una tarea, es decir, de algún proceso que está a lo mejor un poco extenso de tiempo, cuando tienes de manera síncrona los procesos al ser invocados en caliente, tienen la dificultad de ocupar a lo mejor muchos hilos de procesamiento o una gran cantidad de rango de cuánto el procesador puede soportar. Si manejas una cola en donde tú tienes los servicios trabajando hasta una cantidad límite de procesos, puedes hacer la lógica en donde en esta cola de trabajo se asignen tareas y conforme se vayan resolviendo, se vayan quitando de la cola. Yo pongo esta referencia cuando explico las colas de Redis. Es como si estuvieras en la fila de un banco. Estás formado en la fila y muy posiblemente haya varias filas. Y tal vez o hay una caja o hay varias cajas abiertas. Y gracias a las colas puedes enfilar las tareas e irlas consumiendo y sirviendo conforme las necesidades se vayan requiriendo. Clave valor. Cuando almacenas en Redis, en memoria RAM, los datos se asignan con una clave y el valor es el contenido de la misma. Es interesante porque puedes tener diferentes tipos de datos: strings, cadenas, bits, hashes, listas, sets, etc. Los datos se almacenan mediante llaves. Redis es utilizado al día de hoy por muchas empresas. En el mundo mainstream del desarrollo open source, etc., donde se está viendo más el uso de Redis es en códigos realizados en China. Por alguna razón, en China se está popularizando mucho el uso de Redis, pero grandes empresas, grandes tecnológicas ya lo están utilizando. Por ejemplo, Uber, TikTok, X, antes Twitter, Snapchat, Twitch, GitHub, Airbnb, entre muchas otras más empresas utilizan Redis para almacenar, no todo, almacenan ciertos procesos. Por ejemplo, mensajerías, a lo mejor videos, likes que un usuario dio, historias, etcétera. Viajes, que por ejemplo un viaje en Uber tal vez esté en Redis, como un viaje es efímero. Es decir, cuando te subes a un vehículo en Uber, el viaje de este proceso o de este traslado no es de por vida. Y puedes mantener temporalmente la información del viaje en tiempo real. Y aquí es muy importante, porque si no fuera en tiempo real, a lo mejor algún pago no se procese, o algún cambio de ruta, o algún ajuste. Y gracias a Redis se pueden hacer configuraciones instantáneas.
La velocidad es un arma estratégica. Bill Gates. Redis te lo recomiendo, no como alternativa, no para sustituir otro tipo de base de datos, sino para complementarlas, para reducirle la carga de trabajo a las bases de datos tradicionales. Espero que este video sea de tu agrado. El próximo video es muy interesante porque te explicaré más a detalle, de manera técnica, qué tipos de claves existen y cómo funcionan los pub sub. Suscríbete, hasta un próximo video. Adiós.